Está muy bien, grandes inversiones que necesita, pero también los pequeños tienen derecho porque son peruanos, son dueños del territorio, necesitan la tendencia, necesitan apalancamiento financiero, no solamente darle a un sector para que hipoteque el territorio de los peruanos y tengan todos los fondos para que hagan su proyecto. ¿Y los pequeños qué? Que se mueran de hambre. En La Puna, 5.000 en La Rinconada, conflictos con los fiscales, conflictos con la policía, mafias, cupos. No estamos resolviendo nada. Ese es su reto, señor presidente, con todo respeto, pero tiene que romper paradigmas. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Neira. Tiene ahora el uso de la palabra el congresista Sergio Dávila. Muchas gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas y felicitar a usted por nuevamente esta responsabilidad que recae en su persona, por tercer periodo, me parece. De igual manera, a cada uno de los integrantes de la directiva, tanto la vicepresidenta como la secretaria. Escuchando, presidente, la participación del congresista Neira, realmente existe una gran responsabilidad de esta comisión hoy, en este momento. Creo yo que en los últimos acontecimientos que hemos visto en las diferentes regiones, significa que tenemos que tomar especial atención a los conflictos mineros, especial atención al todo el tema de hidrocarburos, del gas. Creo yo que debemos estar un poco más cerca donde están los conflictos. Debemos considerar una sesión conjunta, por ejemplo, entre agricultura y energía y minas en el Valle de Tambo. Vamos al lugar de los hechos, escuchemos a la gente, escuchemos a los agricultores, a los dirigentes, a la población y saquemos nuestras propias conclusiones y veamos de quién es la falla, si es del Estado o es de la empresa. Yo creo que hay muchas responsabilidades en el tema de la formalización minera, como dice el congresista Neira. También creo yo que tenemos que saber legislar, porque ellos son parte del desarrollo de las regiones, de la economía de las regiones, y no podemos tapar los ojos con una mano. Tenemos que vivir la realidad de nuestra economía, de nuestra minería. Existe la gran minería, pero también existe la pequeña minería. Y yo creo que como Comisión de Energía y Minas, presidente, tenemos que dar los mecanismos y las herramientas y los proyectos de ley adecuados y las reformas que se tengan que hacer. Si es que tenemos que modificar la ley de minería, si tenemos que legislar dentro de lo que significa minería, tenemos que hacerlo, presidente. Sería un error tratar de ocultar, tratar de tapar esas cosas, porque muy por el contrario, creo yo que los resultados de todo esto los estamos viendo hoy en las calles, en las regiones, en los sectores mineros. Por lo tanto, con la experiencia que usted ya maneja esta comisión, espero que tome nota de cada una de las recomendaciones de nosotros como titulares, integrantes de esa comisión, para poder hacer las correcciones y subsanar los errores que se han cometido. Muchas gracias. Tenga por seguro que estamos escuchando atentamente todos los aportes. Ahora tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Dammer. Señor presidente, antes de la mesa directiva, también una felicitación. Este es un año muy importante y se tienen que ver temas claves como los que se han mencionado por parte de los diversos congresistas. Yo quisiera tocar uno de ellos, que tiene que ver con la más grande inversión hecha por el Estado peruano, pero además lo que podría ser, en un sentido contrario, el más grande negociado en la historia del Perú, si es que lamentablemente se produce. ¿A qué me refiero? Me refiero que Talara ha tenido una inversión de 6.000 millones de dólares puesto por el Estado peruano para hacer una refinería que permita manejar adecuadamente el recurso petrolero, dotarnos de combustibles y al mismo tiempo tener condiciones para un desarrollo diversificado de la producción con ese impulso petrolero. A partir de esa importante deuda que va a tener que ser pagada, resulta que hay una serie de actos que tienen que ser explicados por el ministro de Energía y Minas y por el presidente de Petroperú viniendo acá a esta comisión. ¿A qué actos me refiero? El primer acto decisivo y clave es si estamos invirtiendo 6.000 millones de dólares para una refinería que tiene que tener unidades auxiliares. Esas unidades auxiliares son complementarias al funcionamiento de la refinería. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay la tendencia, hay los anuncios casi a punto de ser efectuados de convertir esas unidades auxiliares no en auxiliares de la refinería, sino en privatizadas por las cuales la refinería va a tener que pagar. Entonces resulta que ahí ya no solamente hay
un complemento de la actividad industrial de la refinería, sino que hay intereses privados que van a hacerse cargo del área y que van a recibir su respectivo ganancia, no siendo eso indispensable y necesario, porque son unidades tecnológicamente compatibles y necesariamente compatibles con el funcionamiento de la refinería, y por lo tanto el personal que maneja la refinería de Petroperú o los contratados en Petroperú para ese manejo pueden y deben coordinar con todo el complejo que se ha instalado, que es de lo más moderno que hay en América Latina, pero que está convirtiéndose en un favor para empresas privadas que van a hacer negocio a costa de Petroperú y a costa de los peruanos. Pero el problema no es solo ese. El problema además es que la refinería necesita adecuado abastecimiento petrolero. La refinería fue construida en función justamente de que existe petróleo en la costa en el norte del Perú, que se construyó un oleoducto que trae el petróleo desde la Amazonía, donde hay varios lotes con importantes recursos petroleros, y ese petróleo tiene reservas probadas, pero esas reservas probadas están siendo casi subastadas y no compatibilizadas con el rol que debe tener como abastecedor de Petroperú y en particular de la refinería. Es por eso que los lotes que estaban al costado de la refinería, en los últimos años, pese a que ha habido en algunos momentos importantes precios del petróleo, esos lotes que fueron entregados a manos privadas no se invirtió, casi nada. Prácticamente quedaron parados a la espera que venga la mano de Dios y pueda movilizarlos. Y eso fue simplemente ineficiencia de las empresas privadas. Y esos lotes que deberían ya culminar, están por culminar su contrato, deberían retornar a Petroperú para que Petroperú convoque a los socios que inviertan en el área y que esa inversión ayude justamente a tener el petróleo de la costa para la refinería. Pero lo que se está pretendiendo hacer es prolongar indefinidamente a esos inversionistas privados que no invirtieron en los últimos años, que no invirtieron en las épocas de bonanza, que estaba el precio del petróleo a $100, $90, no invirtieron nada, y que dejaron pasar el tiempo, y ahora que el Estado ha hecho una inversión inmensa, quieren rápidamente, cuando ya está por vencerse el contrato, quieren que le prorroguen 30 o 40 años más el contrato gratis. Ciertamente eso es un negocio, un negociazo podríamos decir, y juntamente con estos lotes que están cerca de la refinería, está el lote 192 en la Amazonía. Es el lote más grande que tiene el Perú. Es el lote por el cual se origina el oleoducto norperuano y se da el desarrollo después de la refinería. Ese lote, hay una ley que aprobó el Congreso por unanimidad para que ese lote pase a manos de Petroperú. Y no ha pasado hasta ahora a manos de Petroperú, porque cada vez que está por pasar a manos de Petroperú, hay un corte en el oleoducto, hay un problema en el oleoducto, que se echa la culpa a los pueblos indígenas amazónicos, cosa que yo no estoy de acuerdo. No hay pruebas de eso, más bien Petroperú dice lo contrario, y ya está mostrando las pruebas de los cortes que no hacen los pueblos amazónicos. Cortes hechos profeso para parar el tema del oleoducto, para parar el cruce del petróleo, parar la refinería y poder hacer que el lote 192 se entregue a manos privadas. Pero tanto los pozos que hay en Talara como los pozos de la Amazonía, este pozo 192, en vez de retornar cuando vence el contrato a Petroperú, para que Petroperú convoque socios que sean efectivos en sacar el petróleo, lo que se hace es se les mantiene a los mismos que no han invertido, y por lo tanto no hay inversión suficiente. Y en el caso del lote 192 se le da irregularmente a una empresa que se llama Pacific Frontera, que es la que lo administra, pero así cada vez que hay corte lo sigue administrando y así hasta la eternidad. Y ciertamente es el lote que debe retornar a Petroperú y que es garantía para que la refinería funcione adecuadamente y que la inversión hecha por los peruanos sea una inversión que pueda ser recuperada adecuadamente. Bueno, eso queda en una situación absolutamente inestable y económicamente equivocada frente a las exigencias de la empresa Petroperú, frente a las exigencias de las empresas socias de Petroperú, que son empresas privadas, y frente al desarrollo regional, tanto de la Amazonía, que puede ser ampliamente vulnerado si es que no se mejoran estas situaciones, como al desarrollo de la costa peruana y del mar peruano. De ahí que se habla que esta es quizá, si uno lo mira cuantitativamente, estamos hablando de varios cientos de miles de millones de dólares que están puestos para ser entregados dolosamente a sectores privados, por estos mecanismos, que son mecanismos que parecen legales, pero que en el fondo no son legales. Si ves en los contratos de gente que no ha invertido en momentos de amplia posibilidad de precio y que ahora se le van a prorrogar casi indefinidamente los contratos de petróleo en la costa,
¿Por qué no se lo dan a Petroperú para que Petroperú convoque socios que sí inviertan de verdad y pueda funcionar eso y funcione la refinería? ¿Por qué se parten en varias unidades, las unidades auxiliares que son complementarias a la refinería? ¿Por qué el lote 192, pese a que hay una ley, no se le da a Petroperú? Para garantizar justamente el flujo de petrolero hacia la refinería. Todos esos temas, nosotros, señor presidente, puedo anunciar, como congresistas, hemos presentado en la bancada de Nuevo Perú un proyecto de ley al cual solicitamos pueda ser puesto para debate de la Comisión lo antes posible. Creo que es una necesidad urgente del país enfrentar que esos lotes regresen a manos de Petroperú para que convoque los socios que inviertan efectivamente y puedan sacar adelante la refinería. Y que venga el presidente de Petroperú a explicarnos este tema de las unidades auxiliares que deben ser complementarias, pero aparentemente están manejándose para que no sean complementarias, sino relativamente autónomas, lo cual haría realmente, desde el punto de vista técnico, muy difícil y muy complejo el manejo adecuado de la refinería de Talara. Muchas gracias, congresista Dahmer. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Bueno, gracias, presidente. Primero, para saludar efectivamente su designación, su elección como presidente de esta importante comisión y de quienes lo acompañan en la vicepresidencia y en la secretaría del mismo. Una comisión de las más importantes que hay en el Congreso y a la cual, por supuesto, tenemos que darle la atención, la dedicación que todos realmente estamos aquí comprometidos en hacer. Una comisión de la que el país también espera mucho, porque creo que a través de su experiencia, del conocimiento que usted ha adquirido en los 2 años que ha tenido como presidente de la misma, hoy, empezando un tercer año al frente de esta comisión, tendrá la sapiencia, la experiencia, el manejo para poder llevar adelante acertadamente este importante instrumento que tiene el Congreso a través de la Comisión de Energía y Minas. Y es que hay temas que son vitales para el desarrollo del país que pasan por aquí. Y uno de ellos es precisamente lo que ha anunciado el presidente Vizcarra en su mensaje presidencial el 28 de julio, cuando dijo que era necesario, era importante para el país de que tengamos una nueva ley general de minería. Algo que sorprendió a todos, a los representantes y en general al país, porque no esperábamos que un presidente que no había demostrado precisamente la vocación de llevar reformas importantes en el país, plantee en este escenario político que es el Congreso una reforma de tal magnitud. Por esa razón creemos que, presidente, no es que sea importante contar con la presencia del ministro de Energía. La presencia del ministro de Energía en una próxima oportunidad será seguramente necesaria, pero la presencia del ministro de Energía no es necesariamente la más importante hoy en día para esta comisión. Hay una necesidad de que esta comisión y el Parlamento escuche al vocero oficial del gobierno, a quien habla en nombre del presidente, a quien puede decirnos o no de que efectivamente es decisión del gobierno llevar adelante una reforma tan importante como la Ley General de Minería, o no. Si es que esta fue o no debatida a la interna del Consejo de Ministros, si es que ya hay un trabajo hecho a nivel de los viceministerios respectivos, si es que el país espera realmente una reforma que le va a traer beneficios al país. Por esa razón creemos que es importante no la presencia del ministro de Energía y Minas, que tiene una presencia debilitada hoy en día, producto de las declaraciones del presidente y de los hechos mismos que ha acontecido en Arequipa, en Tía María. Quellaveco y el proyecto Quellaveco es un ejemplo de hoy de la inacción del gobierno, del fracaso del gobierno, de la continuidad de políticas equivocadas que el país tiene que enterarse, que el país tiene que conocer, y que hoy el gobierno pretende disfrazar con encuestas a cada momento de diferentes temas políticos que no le interesa al peruano común y corriente. El peruano común y corriente en este momento no está pensando por quién va a votar en las próximas elecciones. El peruano hoy en día lo que quiere es trabajo, lo que quiere es seguridad ciudadana, lo que quiere es una vida digna, un país que le permita oportunidades a él y a sus hijos. Pero este gobierno se esmera en confrontar con el Parlamento Nacional por reformas políticas que no son necesariamente urgentes y que las vende al país como urgentes a través de portátiles donde se traslada el presidente a diferentes ciudades del país para engañarle al país algo que no es cierto. El país lo que necesita son reformas importantes. Y si el presidente Vizcarra
ha hablado en el Parlamento Nacional el 28 de julio, dio un mensaje a la nación diciendo que lo que se espera es una nueva ley general de minería, pues esa es una reforma importante que quisiéramos saber si es que realmente eso es cierto. Y me pide una interrupción la congresista Alejandra Aramayo, presidente. Congresista Aramayo, por favor. Muchas gracias, congresista del Águila. Muy buenas tardes con todos y agradezco la confianza que nos dan tanto al congresista Román, a la congresista Melgarejo y a mí para contribuir en la conducción del debate y los retos que tiene esta comisión. Yo quería, si usted me permite, congresista del Águila, complementar su participación con algunas anteriores que ha habido en este espacio. Creo que es pertinente escuchar a las autoridades que usted menciona, más aún cuando tienen responsabilidades claramente delimitadas. El presidente del Consejo de Ministros es a quien le corresponde desarrollar e implementar una política de gestión de conflictos. 183 conflictos en el país, el 40% son mineros, 73, y no ha dicho cuál es la posición gubernamental respecto a cómo gestionar conflictos. Y coincido plenamente con usted. Pero también, colegas de nuestra bancada han señalado la necesidad de escuchar al ministro de Energía y Minas respecto a un tema sensible. ¿Cuál es la política de promoción de la minería, si esta es la que soporta el Producto Bruto Interno Nacional respecto al Estado? Se va a dar un escenario de respeto a la seguridad jurídica, va a haber un clima de inversiones que posibilite que vaya a haber inversión, más aún que para el presente año hay 9.000 millones de soles al 2020 planificados en inversión. Revisaba datos, ¿no? O sea, tenemos 31 proyectos mineros entre el año 2019 y 2020 que deberían ejecutarse. Quien nos tiene que explicar la política en materia de inversión minera, por supuesto, es el ministro y el presidente del Consejo de Ministros, que nos diga qué vamos a hacer con toda la gestión de conflictos pendientes. Creo que delimitando esas funciones, yo lo que tengo que hacer es respaldar que venga el presidente del Consejo de Ministros, que es además quien ha pasado de costado en este conflicto. Lo hemos visto en Loreto, en su tierra, lo hemos visto en el centro del país, hablando de todo menos que es lo que le corresponde, que es el tema de gestión de conflictos sociales. Entonces, quería, si usted me permite, hacer esa precisión y decir que no tenemos tiempo que perder en la comisión, porque la calle está parada en Islay, provincia de Arequipa, la huelga continúa. Y es un tema que para muchos medios está invisibilizado y también aparentemente para algunos de la clase política. Gracias por la interrupción. Esas son las razones, presidente, y no son solamente las únicas razones por las cuales demandamos la presencia en esta comisión, no en primer lugar del ministro del sector, sino del vocero oficial del gobierno, porque no es solamente temas de minería, como reformas importantes, también hay temas de hidrocarburos. Este gobierno ha propuesto al Parlamento Nacional y al país, al inicio o al primer año de su mandato, estamos hablando del gobierno de Peruanos por el Cambio, y a finales del año 2017 ha propuesto al Parlamento Nacional una reforma de la Ley General de Hidrocarburos. Con sus idas y venidas por parte del Ejecutivo, con sus indecisiones y todas, que finalmente han conllevado a que luego de 3 años no tengamos todavía una Ley General de Hidrocarburos que reemplace a esta que ya tiene más de 2 décadas de vigencia. Y entonces no sabemos si hoy en día este gobierno que ha claudicado ante Arequipa y ante el gobernador de Arequipa, no ante Arequipa, sino ante el gobernador de Arequipa, tiene la voluntad política de llevar adelante una reforma importante como es la Ley General de Hidrocarburos. Y tenemos que escucharle, si no al presidente, tenemos que escucharle al vocero del presidente. Por esa razón propongo, presidente de la comisión, que venga el Premier a esta comisión para explicarnos, por ejemplo, también si es o no voluntad política del gobierno defender y llevar adelante esta Ley General de Hidrocarburos que este Congreso está a punto de aprobar en esta comisión y que probablemente próximamente tenga que ser debatida en el Congreso. Si no hay la voluntad política del gobierno de llevar adelante una ley tan importante, reformas más importantes aún que las políticas que plantea y que no tendrán necesariamente vigencia en las próximas elecciones políticas, si no tiene esa voluntad, entonces ¿de qué estamos hablando? De un gobierno probablemente que no tiene el sustento ciudadano y que es un gobierno finalmente de la improvisación. Finalmente, presidente, mi invocación a usted como tal es de que haga esta convocatoria al Premier para que venga y nos explique a nombre del gobierno si es que hay o no voluntad política de llevar adelante estas 2 reformas importantes, entre otras que le plantea el país.
Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Mario Mantilla. Gracias, presidente. En primer lugar, también felicitarlo por la elección para esta nueva gestión. Esto es un signo de la confianza que usted goza de su bancada y también de esta comisión, y también muy bien acompañado con la congresista Alejandra Mayo y la congresista Mari Melgarejo. Y desearles de todas maneras éxitos en toda esta gestión en esta legislatura. Presidente, yo me sumo a estas críticas que hacemos sobre estas famosas reservas políticas, reservas de justicia, reforma de justicia, que no se está ayudando en nada. Ya es evidente y claro de que la famosa reforma de justicia que tanto se ha publicitado es un total fracaso. No tenemos la Junta Nacional de Justicia y no sabemos cómo va a funcionar. Por otro lado, esta famosa reforma política que el presidente se sueña no sé con qué cosas y amanece con mal gusto y finalmente tira por la borda todas las reformas políticas que ha generado tanto trabajo y gasto al Congreso de la República y al país. Sin embargo, quiero aprovechar esta mención que hizo el presidente el día 28 de julio sobre la famosa nueva ley general de minería. Nosotros hemos venido trabajando, le hablo a nosotros de mi despacho, el año pasado, este año, en un amplio fórum referido al valor agregado, a las cadenas de valor que se le debe dar a los minerales, ¿no? Siempre, desde que estamos en el colegio, siempre hemos escuchado que el Perú es un país centrado en un banco de oro, pero no lo sabemos aprovechar. Somos un país con muchas ventajas comparativas en recursos naturales, como en este caso la minería. Tenemos tantos centros mineros como Toquepala, Cuajone, ahora Quellaveco, Tía María, Los Calatos, que entre poco va a empezar también en Moquegua, tenemos Las Bambas, Antapacay, en Cusco, Antamina y varios, Las Bambas y tantos proyectos más, que se están llevando nuestros minerales en concentrado. Y en ese concentrado, presidente, se da oro, se da plata, se da molibdeno, varios minerales que tienen mucho valor, ¿no? Y sin embargo no los sabemos aprovechar acá en el país. Por lo menos en el sur tenemos la suerte de que se creó la refinería de cobre en Hilo para purificar el cobre blister que salía de la fundición de cobre, de tal manera de que los cobre blister fundían el cobre en Hilo y se iba en un cobre blister hasta el extranjero, y ese cobre blister ahora es refinado en Hilo, y de ahí se saca justamente el oro, plata, que genera más ingresos para el país. Pero en otras regiones no existe esta refinería. Es más, la refinería de cobre de Hilo ha quedado, que le digo, no tiene la capacidad para poder procesar las ampliaciones que tiene Toquepala y menos la de Cuajone. Y ahora Quellaveco, Los Calatos, Cerro Verde, Antapacay, peor, con mucha mayor razón, se llevan los minerales con muchos metales de mayor valor. Y le digo esto, presidente, de la famosa cadena de valor, porque sabemos muy bien que los recursos naturales son recursos perecibles. O sea, recursos que jamás, una vez agotados ya, jamás lo vamos a volver a tener. Van a pasar de acá 25, 30, 40 años, se van agotando estos recursos naturales y vamos a caer un país de repente con ciudades fantasmas como hay en Chile, donde se agotan los minerales y las ciudades quedan completamente desocupadas. Sin embargo, no estamos aprovechando en estos tiempos con darle una cadena de valor, un valor final a estos recursos. A mí me gustaría que en esta comisión, presidente, donde veo muchas caras de la gestión anterior, que formemos de repente un grupo de trabajo que se encargue exclusivamente de elaborar o una nueva ley general de minería o una ley que genere la cadena de valor o valor agregado a nuestros recursos naturales, específicamente a los minerales. Otro tema que también interesa mucho es el tema de la famosa responsabilidad social. No tenemos una ley que regule la responsabilidad social de las grandes empresas mineras hacia las poblaciones, ¿no? Caso típico que tenemos ahorita en Tía María, donde quedamos todos expuestos prácticamente a la voluntad de la empresa y no hay un mandato imperativo de una norma que los obligue de repente a destinar un cierto porcentaje para apoyo social a la población, y de esta manera se genera una convivencia tranquila entre empresa y población. Ese es otro tema que queda pendiente, presidente, que yo creo que sería muy interesante, como digo, formar grupos de trabajo para que desde ahora empecemos a trabajar y poder buscar soluciones positivas
para nuestro pueblo, y de esta manera no solamente genera más trabajo, que es lo que busca la población, no reformas políticas, sino busca más trabajo, mejores ingresos y mejores también recaudación tributaria para el Estado, ¿no? Que a la larga que va a traer como consecuencia mejoras salariales y remunerativas a la policía, a los médicos, enfermeras, construir hospitales y todo lo demás que genera la mayor recaudación tributaria. Entonces, creo que es importante tocar estos temas en esta instalación, presidente, y espero que los colegas nos ayuden también a formar este grupo de trabajo para formular estos proyectos que son muy importantes para el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la bienvenida al congresista Monterola y finalmente tenemos la intervención. La intervención del congresista César Villanueva. Gracias, presidente. Reiterando nuestra felicitación a nuestra directiva y haciendo los votos para el éxito de la gestión. Coincido con el congresista del Águila y con el congresista Dagmar, presidente, en la necesidad de ver de todas maneras el tema de la ley de hidrocarburos. Formé parte de una comisión de investigación sobre los derrames petroleros y a veces se confunde la labor de una comisión. La comisión investiga, evalúa y también está listo a proponer las medidas que corresponden. En este caso específico, presidente, el tema de la inversión en la refinería de Talara y el oleoducto, ¿no?, es casi de las mismas dimensiones que la inversión del gas. Entonces lo que necesitamos es un Petroperú fuerte, no debilitado. Y en esa función, yo felicito al quien ahora es presidente de Petroperú, porque el informe que se presentó en la comisión, si bien no se aprobó acá para pasarlo a quien debía pasarse, pero el presidente de Petroperú tuvo el acierto de pedir el informe y ha comprobado los hechos que hay en el informe. Eso hay que reconocerlo. Entonces, en esa función, presidente, yo creo que la presencia del ministro de Energía y Minas es conveniente, porque si vamos a tener una inversión muy fuerte en la refinería de Talara, necesitamos ver que el oleoducto, por ejemplo, desde su fundación, que ya tiene un poco más, creo que de 40 años, no ha tenido ni una sola vez en azul, sino permanentemente ha perdido. Y si sigue en esa situación, pone en riesgo, ¿no es cierto?, la economía global del sector que debe de desarrollarse en la Amazonía. ¿Necesitamos explorar más petróleo? Sí, pues, porque tenemos petróleo. Pero obviamente hay que ayudar a tener una empresa fuerte para que pueda cumplir, porque si nosotros subsidiamos permanentemente por el tema del oleoducto, va a ser una pérdida permanente. De tal manera, presidente, que creo que la presencia del ministro en su momento, y también creo que se ha sugerido la venida del presidente de Petroperú, van a ser buenos, porque la idea es que la comisión ayude, ¿no?, a generar las normas, las leyes, que fortalezca un sector que para el caso de la Amazonía, sin duda, pues es altamente positivo, no es contra, pero queremos sí una exportación petrolera con las consideraciones efectivas para las comunidades nativas. Y la comunidad nativa, justamente por todos estos conflictos que hay en la minería, también lo ha habido en el tema petrolero. No se puede estar resolviendo por parches, presidente. Con la misma sector de la presencia de las empresas, de Petroperú en conjunto, se puede ayudar una solución integral y permanente para tener una explotación que favorezca la inversión en la refinería, pero que favorezca el desarrollo del Perú y particularmente la Amazonía. Gracias, congresista Villanueva.
tiene el uso de la palabra el congresista William Monterola. Muchas gracias, presidente, y felicitar a la mesa directiva. Y sé que usted es el único privilegiado del Parlamento que se reelige. Bueno, qué bueno por usted y desearle los mejores éxitos, y creo que los miembros de la comisión y los accesitarios también estamos para ello. Manifestarle que es una convención tan importante, ya que vivimos una coyuntura política que nos ha dejado un ejemplo de cómo tenemos que cambiar realmente, más que una ley nueva de minería, yo creo que una reforma constitucional para lograr de que las comunidades tengan acceso al desarrollo en todos los sectores que lamentablemente hasta ahora no se ha dado, y por eso es que la población reclama permanentemente, y eso tiene que terminar con una reforma que tiene que nacer de esta institución